soy Isabel Wageman, soy periodista, soy escritora y soy fotógrafa. Y la verdad es que estoy encantada de hablar de bibliotecas porque esta fotógrafa y escritora, desde pequeñita su madre le decía ratón de biblioteca. Mientras mis hermanas se subían a los árboles y perseguían gallinas, yo lo único que quería era leer. Entonces yo me quedaba abajo del árbol, siempre con un libro entre las manos. Pero lo que pasa es que mi madre también, ella solo me dejaba leer lo que era para mi edad, ¿no? Y claro, eso despertaba en mí una curiosidad enorme y yo en cuanto podía, en bibliotecas de familiares o de amigos, lo que hacía era leer a escondidas. Entonces me leí, no sé, con 9 años o con 10, todo Corín Tellado, por ejemplo, o Agatha Christie, que por suerte también leí Agatha Christie. Y no entendí nada y mis poesías que escribían entonces seguían siendo tan infantiles como siempre. Lo que quiero decir es que mi vida ha estado marcada siempre por las bibliotecas, ¿no? Ya cuando llegué a la universidad recuerdo que con amigos nos íbamos a una casa que estaba abandonada y que había sido una biblioteca, y entonces allí estos amigos poetas todos creían ser Baudelaire o Rimbaud y leíamos libros según nosotros prohibidos, ahí a la luz de las velas o con linternas porque no había móviles en ese entonces. Y luego me vine a España. ¿Y qué pasa? En una maleta pues hay que traer lo indispensable, y aunque los libros son indispensables, no me pude traer más que un par de ellos. Pero recuerdo muy bien que me traje a Cortázar, porque me obsesioné durante un par de meses por lo menos en leer Rayuela al derecho, al revés, de adelante, para atrás. Llegué a soñar con Cortázar, yo estaba enamorada de Cortázar. Y es que pienso que también las bibliotecas están marcadas o cruzadas por la vida amorosa. Porque, por ejemplo, cuando me casé con un bibliotecario, fue que mi biblioteca empezó a estar ordenada por orden alfabético. A día de hoy mi biblioteca sigue estando en orden alfabético, pero también he puesto mis propias secciones. Tengo una parte donde está la poesía, el ensayo, y también una parte dedicada a la literatura chilena, pensando que también la biblioteca es como la raíz, el cable a tierra, ¿no? Y desde hace algunos años también la biblioteca mía tiene una parte muy importante dedicada al fotolibro. Y les traje este libro de Francesca Woodman porque es para mí un libro muy importante en este sentido en mi trabajo. Fue el primer libro que tuve de fotografía, realmente me lo dio una amiga, y me di cuenta con este libro que necesitaba mirar, aprender mirando. Entonces ha crecido mi biblioteca de una manera sorprendente en libros de fotografía para tener esta lectura visual tan necesaria para los fotógrafos. Y como escritora un poco lo mismo, ¿no? Siempre mi escritura ha bebido de lo que he leído, y una prueba flagrante, esa palabra difícil de pronunciar, está aquí en La Aldea de F. En este libro, que es microrrelato, hay textos que han nacido directamente de mis lecturas, por ejemplo, de Ana María Shua o Clara Obligado, y que entonces se han transformado en verdaderos homenajes a estas escritoras, autoras que forman parte de mi biblioteca personal. Y quisiera pasar de la biblioteca personal o privada a la biblioteca pública, que me parece que es un espacio muy, muy importante que hay que reivindicar y hay que visitar. Recuerdo hace unos 10 años más o menos que estaba yo obsesionada con mi pareja de entonces, queríamos tener sí o sí un libro que estaba descatalogado, el libro Pantalones Blancos de Franela de Inmaculada Mengíbar. Y vimos que estaba en una biblioteca y nos fuimos a la biblioteca y fotocopiamos el libro, no lo fotocopiamos, le hicimos fotos al libro entero. Y claro, años después yo seguí buscándolo, por supuesto, y lo conseguí de segunda mano y tengo este ejemplar que es para mí un libro muy importante en mi biblioteca. Y bueno, lo bonito de esta historia, y se las contaba porque hace poquito, hace un año o así, volví a esta biblioteca, la Luis Rosales de Carabanchel, pero volví con una exposición de escritoras, de retratos de escritoras. Y entonces me di cuenta que realmente la vida es muy redonda, ¿no? No es que no lo supiera antes, pero te das cuenta de que la vida es redonda y además mi vida ha estado marcada siempre por las bibliotecas. Tuve esta certeza, digamos, de la importancia de la biblioteca en mi vida. Y bueno, de eso estoy muy segura, pero de lo que no estoy segura, nunca lo voy a llegar a entender, es cómo o cuándo fue que este puñado de libros que me traje de Chile se transformó en la biblioteca que tengo ahora, que es muchísimo más grande, por supuesto, y la verdad es que muchas veces he estado tentada de contar cuántos libros hay en mi biblioteca. Y creo que llegó el minuto de hacerlo y ha llegado motivado por esta maravilla de invitación. Así que la próxima vez les diré cuántos libros a día de hoy había en mi biblioteca.